cordial saludo, mi nombre es Marilyn Vallejo Castillo. El día de hoy voy a presentar la tarea número 3, aprendizaje estadístico no supervisado. Objetivo general: desarrollar modelos de aprendizaje estadístico no supervisado para analizar los datos históricos, reducir la dimensionalidad, identificar patrones y mejorar la segmentación de los viajeros con el fin de optimizar la estrategia de precios dinámica. Objetivos específicos: el primero es analizar las componentes principales del conjunto de datos mediante el cálculo de la varianza explicada para reducir la dimensionalidad y destacar las variables clave que influyen en la segmentación de los viajeros. Como segundo objetivo es aplicar el algoritmo K-means para realizar un agrupamiento de los viajeros en 4 segmentos, calculando el tamaño de los clústeres y visualizando los resultados con el fin de identificar patrones relevantes para la optimización de tarifas de los viajes. El tercer objetivo es implementar el clúster jerárquico construyendo un dendrograma y analizando las medidas de resumen de cada clúster para ajustar la estrategia de precios según las características de los grupos. La primera parte de la actividad es el análisis de componentes principales CPA. Para ello se ejecuta el código y se muestra la información de los componentes. En este caso tenemos 6. Los más relevantes son el componente número 1, el número 2 y número 3, ya que explican un 77.1% de la variabilidad de los datos. Estos componentes son los más importantes para capturar la mayor información. El cuarto componente y los siguientes tienen una menor participación. Aportan el 15.51%. Esto significa que los no son tan relevantes para capturar la información del conjunto de datos. Posteriormente se genera una gráfica de componentes principales en el que, como decía anteriormente, el componente 1 y 2 son los que explican la mayor parte de la varianza, y eso se puede observar de forma visual. También se mira que en la varianza, a partir del componente número 3, existe una disminución marcada. El componente número 4 sigue una tendencia similar, y el componente número 5 y 6 explican una pequeña fracción de la varianza, lo cual indica que su impacto es muy bajo. En la parte derecha se observa el gráfico de loadings de las componentes principales, y en él se puede observar que se resalta el número de pasajeros en 0.70 y el número de conductores 0.71, que tienen las cargas más altas. De igual manera, el componente número 2 está fuertemente asociado con las dinámicas de oferta y demanda de conductores y pasajeros. Agrupamiento de K-means. Aquí se genera la información del resumen de los clústeres, y se puede observar que el clúster número 0 y 3 tienen características similares, ya que presentan una cantidad moderada de pasajeros y conductores, tiempos de viaje más cortos y costos bajos. También se observa que las calificaciones son altas, y esto indica una buena experiencia para los usuarios. En cuanto al clúster 1 y 2, tienen viajes más largos y costosos, lo que puede reflejar en servicios de mayor demanda o premio. Aunque los costos son más altos, las calificaciones tienden a ser más bajas. Esto sugiere que las expectativas no siempre se cumplen en estos clústeres. También se genera el tamaño y porcentaje de los clústeres en esta tabla, y de aquí se resalta que el clúster más grande es el número 3, y este representa el 31% del conjunto de datos. Y de igual manera, el clúster más pequeño es el número 0, que tiene una participación del 18.5%. A nivel general, estos clústeres no presentan una diferencia muy marcada entre sí. Entonces, esto sugiere una segmentación adecuada por parte de la aplicación de este algoritmo. Posteriormente se genera el gráfico de visualización de los clústeres, y aquí se observa claramente la distribución de los datos, que se están segmentando en 4 grupos que se distinguen por colores en azul, verde, naranja y rojo. Los puntos se distribuyen de manera uniforme en el espacio, y de igual manera, pues esto nos indica que el algoritmo K-means logró segmentar los datos de manera eficaz. En la parte derecha se observan las medidas de resumen de cada clúster, y el clúster 0 y 3 corresponde a viajes más cortos y económicos, mientras que el clúster 1 y 2 están relacionados con viajes más largos y costosos.
Entonces aquí encontramos unas diferencias que nos permiten segmentar a los usuarios para crear estrategias de acuerdo a las características de cada grupo. Finalmente, se presenta el agrupamiento jerárquico. En la parte izquierda se observa una gráfica en la que de forma muy clara se están representando 4 clústeres en los diferentes colores: naranja, verde, rojo y violeta. El clúster más pequeño es el color naranja, que representa el 17.7% de los datos totales. Respecto a los otros 3 clústeres, tienen tamaños más balanceados, y se destaca que no hay diferencias significativas entre las variables. En la parte derecha se observa la tabla con la información de los tamaños y porcentajes de los clústeres, y esto se segmenta en los 4, y de ellos el 0 es el que tiene una mayor proporción, que representa el 37%. Sin embargo, la distribución es equitativa entre estos clústeres y las diferencias no son muy marcadas. Acá también se puede observar que el algoritmo de agrupamiento jerárquico fue capaz de dividir o segmentar los datos en grupos con tamaños uniformes. Finalmente se presenta un resumen de las medidas de los clústeres. El clúster 2 y 3 están asociados a los viajes largos y costosos. El clúster 0 hace referencia al segmento de viajes cortos y económicos, y el clúster 1 es un punto intermedio entre los extremos de duración y costo, y tiene una alta disponibilidad de pasajeros y conductores. Conclusiones. Respecto al primer modelo, el componente 1 y 2 explican la mayor parte de variabilidad de los datos. Esto indica que las primeras dos componentes son capaces de explicar la mayor parte de la variabilidad del conjunto de datos. El componente 1 se enfoca en la relación entre el tiempo estimado de viaje y su costo. Estas variables están conectadas, ya que a mayor duración, mayor costo. Esta pues, es una relación lógica dentro del análisis. Y el componente 2 muestra la interacción entre cantidad de pasajeros y conductores, lo que refleja cómo se equilibran la oferta y la demanda de los viajes, lo que puede ser clave para optimizar estrategias de la gestión de los recursos. Agrupamiento de Camins. Los grupos de usuarios del clúster 1 y 2 presentan una mayor relación entre el número de pasajeros y conductores. También se encuentra que el número de pasajeros y conductores presenta variabilidad de cada clúster. El clúster 1, el número de pasajeros es notablemente bajo, pero el número de conductores es relativamente alto, y esto puede indicar que este grupo tiene una menor demanda de viajes, pero más conductores disponibles. Y finalmente está el agrupamiento jerárquico. Aquí se encuentra que la diferencia en el tamaño de los clústeres no es muy marcada, y esto indica que el agrupamiento jerárquico se realizó en divisiones equilibradas de las muestras. En cuanto al clúster 0, los usuarios con viajes más cortos y económicos y calificaciones ligeramente bajas. Esto puede representar que los clientes más frecuentes pero con un menor presupuesto, o que prefieren viajes más económicos. En el clúster 1, los usuarios con viajes más largos y costosos y un mayor número de conductores y pasajeros pueden ser clientes que realizan viajes de mayor calidad, o aquellos que prefieran un servicio exclusivo. Y en el clúster 2 y 3 se encuentra que los usuarios con viajes más largos, costosos y de calidad, con calificaciones más altas, pueden representar clientes que realizan viajes más lujosos o con mayor presupuesto. Muchas gracias.